Lo que les contamos, estamos todos muy pendientes de esa subida del IVA en todos los alimentos básicos y no nos queda más remedio a todos los madrileños que apretarnos un poquito el cinturón y controlar los gastos un poco más. Vale, en el día a día, ¿en qué gastamos más los españoles? Y sobre todo, ¿cuánto podemos llegar a ahorrar de media a final de mes? Venga, ejercicio para todos. Mire su bolsillo, estará de acuerdo, cada vez gastamos más y ahorramos menos. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el último año el gasto medio por hogar ha marcado un nuevo máximo al llegar a los 32.616 euros. ¿Y dónde va a parar este gasto? Pues la tercera parte, esto es más de 10.000 euros, lo destinamos a vivienda, agua, electricidad y gas. Más de 5.000 euros al año se nos van en alimentos y bebidas no alcohólicas, pero también nos gusta disfrutar. Y en el último año se han incrementado un 13% el gasto en hoteles y restaurantes y hemos disfrutado un 9% más en ocio y cultura. ¿Y con tanto gasto conseguimos ahorrar algo? Pues de media, según los datos, 15.000 euros tiene cada español en el banco. Lo nuestro es tirar de ingenio sin duda. Por ejemplo, el 76% de los consumidores compra productos de segunda mano para ahorrar. La pasión de los españoles por las ofertas es otro de los trucos de ahorro, pero la realidad es que tan solo 3 de cada 10 de nosotros conseguimos ahorrar todos los meses. Bueno, buena pregunta. ¿En qué ahorramos y en qué no? Queremos ser más eficaces y simplificar la lista de la compra, los gastos que tenemos. Estefanía González, ¿cómo estás? Portavoz de quelisto.es. ¿Cómo podemos ahorrar en esos gastos que tenemos y clasificarlos también? Que merece la pena. Es importante clasificarlos porque de esa manera nos damos más cuenta de los errores que cometemos y yo creo que en el día a día nos vamos a dar más cuenta para poder corregirlos. Y podemos hablar de tres tipos de gastos, eso es, los gastos, tenemos ya por aquí las hormiguitas, los gastos hormiga. Gastos hormiga que se llaman. Eso es, los gastos fantasma y los gastos vampiro. ¿Vale? ¿En qué consisten? Mira, aquí lo estamos viendo, gastos hormiga. Pues los gastos hormiga lo dice un poco por aquí, ya, Estefanía. lo vengo por acá. Así lo vemos los dos mejor. Pues lo dice un poco ya, el nombre son gastos pequeñitos, recurrentes y normalmente poco necesarios, o de los que podemos prescindir. Está ahí el dibujito, por ejemplo. Ese café que en vez de tomármelo en casa, llego, voy a entrar al trabajo y me lo compro en la cafetería abajo, por ejemplo. O salgo del trabajo con hambre, me como unas patatas fritas de camino a casa, me las compro en la tienda al lado en vez de llegar a casa y comer algo. Veo que identificados los tienes, pero ¿cómo los reducimos? ¿Y suponen un ahorro demasiado consistente en nuestra economía, en nuestra cartera o no? No es un ahorro muy grande, pero si sumamos mes tras mes tras mes, sí que lo vamos a notar. ¿Y qué podemos hacer contra esto? Bueno, pues es importante hacer una lista y fijarnos un presupuesto determinado. Es decir, por ejemplo, hoy en día que tiramos mucho de tarjeta, nos metemos en la aplicación de nuestro banco, miramos todos esos gastos hormiga, por ejemplo, supongamos que yo me gasto al mes 100 euros en gastos hormiga. Nos lo ponen con un dibujito, lo sabemos identificar perfectamente. Los podemos ver muy bien. Y voy a decir, bueno, pues a partir del mes que viene reduzco ese presupuesto a, por ejemplo, 50 euros. Lo que voy a hacer es que los saco del cajero, me los meto en un monederito y voy a intentar llevarlo siempre conmigo, en efectivo además, que me doy más cuenta, y voy a intentar ceñirme solo a ese gasto de 50 euros. Es la mejor manera de no pasarnos de él. Gastos hormiga, finalizado. Gastos fantasma. Estos me dan miedo a mí, porque estos son como que aparecen y desaparecen, no nos vemos bien, ¿no? Que no nos damos cuenta de ellos. Estos son mis favoritos y en Quelisto yo creo que es de los que más consultas recibimos sobre ellos, porque al final afectan mucho a las facturas de la casa. Tenemos ahí un poco el simbolito de la cámara. ¿Por qué? Porque afectan a esas cosas que son gastos fijos, recurrentes, pero no nos damos cuenta porque pasan los meses y si no me siento a mirarlos, pues pasan por ahí y afectan mucho el presupuesto. ¿Puede ser por la ejemplo, factura de la luz? Puede ser la factura de la luz, pero sobre todo, y haz esa referencia a ese vídeo de ahí, tenemos, por ejemplo, un paquete contratado de internet, telefonía con 100.000 plataformas. Uy, esto es muy típico, ¿eh? Muy típico, y solo veo una, por ejemplo. O tengo un coche que tiene 8 años de antigüedad, pero tengo contratado un seguro a todo riesgo pagando un montón cuando no me haría falta. Con uno a terceros, por ejemplo, tendría suficiente. Pues todo eso al final, al año, son gastos muy elevados que afectan mucho a nuestro presupuesto. Hay que recordar que solo las facturas de casa son casi la mitad del presupuesto de cualquier familia. Una tarifa del móvil podría ser que tenemos a lo mejor gastos ilimitados y luego resulta que estamos pegados al wifi de casa todo el día, ¿no? Ahí están los datos del móvil, que ahora se lleva mucho eso, datos ilimitados para luego a lo mejor no utilizarlos, no hacer muchas descargas. ¿Para qué? Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? En primer lugar, sentarnos y analizar nuestro consumo. ¿Qué necesito yo realmente? Y a partir de ahí, si hay cosas que no utilizo directamente, cancelarlas, servicios que no utilicemos, fuera. Y luego, ir a buscar aquellas tarifas, primero, que se adaptan a nuestro consumo. Estefanía, perdóname que te interrumpa porque estoy viendo aquí el vampiro detrás. Bueno, quiero que vayamos con los gastos vamos vampiro, a los gastos que son los vampiro. que más miedo me dan, ¿eh? Estos son aquellos que son difíciles de detectar.
Y pongo un ejemplo. Con el tema de la luz y el gas, ya que va a empezar en algún momento a llegar el frío, por ejemplo, ponemos la calefacción en casa y no nos estamos dando cuenta que si no la tenemos muy bien aislada nuestra vivienda, por la rendijita de la puerta, por las ventanas, se nos va el calor, se nos van los euros también, por ejemplo. O cojo el coche para ir al trabajo y si no conduzco como debo, es decir, meto la marcha no adecuada, conduzco de forma muy violenta, con mucho frenazo, con mucho acelerón, consumo más gasolina y gasto más en gasolina de la que debería. Ahí lo que hay que hacer es aplicar medidas de consumo eficiente. Ese podría ser el tip para mejorar estos gastos vampiro. Eso es. A los espectadores, ¿qué les podemos decir? Pues, estos gastos vampiro, ¿cómo evitamos que nos muerdan en la yugular? Justo, pues aplicando medidas de consumo eficiente, que volviendo al ejemplo anterior, ¿Sí? Una de esas medidas, ¿cuál sería? Llegar al frío para que no se me vaya la calefacción por la puerta. Puedo, hombre, hacer obra en casa, pero si no queremos gastarnos mucho, voy a la ferretería, compro unos burletes que son muy baratitos, los pongo en puertas y ventanas y nos olvidamos de eso. Tema de luces también, bombillas inteligentes, cerrar bien los grifos del agua. Ahí y está, también el stand-by, el pilotito de los cargadores que los tenemos enchufados todo el día, eso también consume. Entonces, todas esas cositas, es consumo eficiente, nos va a permitir, pues en estos gastos vampiro, ahorrar bastante. Por ahí también se va mucho dinero. Estefanía González, portavoz de quelisto.es, qué bien nos lo has explicado todo. Muchísimas gracias. A vosotros. Nos quedamos con esos tres conceptos. Muy amable, Estefanía. Gracias. Nos ha venido muy bien.